Pensé que estaba con el micrófono. Ahora, el perdón produce muchas cosas, pero solo quiero hablar de 3 cosas en esta mañana. Sí, y creo que abra su Biblia. En Salmos 86:5. Salmos 86:5. Este grupo, busque Salmos 86:5, y este otro grupo, aquí a mi mano izquierda, Marcos 11:26. A mi derecha, Salmos 86:5, y a mi izquierda, Marcos 11:26. Marcos 11:26. ¿Tienen Salmos 86:5? ¿Me contestan con amén? Los de Marcos me contestan con amén. 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 Leemos Salmos 86:5. ¿Qué dice? Porque yo Señor es perdonador y grande misericordia para todos los que te equivocan. Hasta ahí. ¿Qué es lo que primero encontramos? Que Él es bueno y perdonador y grande en misericordia. 3 cosas, miren, que vamos a poner en práctica. ¿Qué dice Marcos 11:26? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ay, ay, ay. En el primero nos dice que Dios es bueno, perdonador y grande en misericordia. 3 cosas. Es bueno, ¿sí? Perdonador y grande en misericordia. Él nos dice muchas veces también que nosotros debemos ser tal como ha sido Jesús, nuestro maestro. Jesús estaba en el punto en el cual la ley era tan dura que había una mujer que la iban a apedrear. ¿Por qué? ¿Por qué le iban a apedrear? Adulterio. Por adulterio. Pero viene Jesús, está la multitud acá, junto con su piedra, y Jesús le dice solo una pequeña frase: el que esté libre, ¿de qué dice? De pecado. Que tire la primera Piedra. ¿La tiró alguno? No. Quiere decir que estaban en pecado también, ¿verdad? Así es. ¿Sí o no? Sí, sí. Y quizás muchas veces nos pasa así dentro de la iglesia. Juzgamos a los demás y no sabemos lo que pueda estar pasando, ¿sí? Y no tenemos esa misericordia que Dios tiene por nosotros. ¿Qué pasa muchas veces? Miren, yo puedo venir a la iglesia y quizás vengo de pelear con el tráfico, de pelear con algún carro, de una moto, y vengo tan enojado que no saludé a nadie ni me vine a sentar aquí. Y los hermanos, acuérdense que algunos que son bien sentimentalistas se ofenden si uno no les da la mano, ¿sí? Mi hermano no me saludó. Mire, vino el pastor Carlos, no me saludó, vino la mano de él y no me volvió a ver. Vino y uno se siente mal en esa ofensa. Y muchas veces uno dice, y viene el siguiente día, usted reacciona igual que él también. ¿Qué es lo que pasa? Se van creando esos óxidos internos. Estamos hablando del perdón, ¿sí? Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces hacemos situaciones de las cuales pueden dañar a otras personas sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo pedir perdón por estas cosas? Si yo no sé que le hice daño por el hecho de no darle la mano el día que vine a la iglesia, ¿cómo yo voy a saber pedirle perdón a usted si yo no sé qué fue mi error? Quizá así literalmente, probablemente yo no voy a saber porque usted está molesta conmigo, ¿sí? Pero ahí viene la otra parte. Señor, yo perdono al hermano porque no me saludó. Usted está siendo libre, ¿verdad? Y posiblemente se acerca a mí y mi hermano, fíjense que yo me sentí mal porque usted la otra vez no me saludó y me dejó ignorada porque yo le intenté dar la mano y usted solo pasó. Cositas así se van creando. Vamos a lo máximo, ¿sí? ¿Qué pasa muchas veces en la iglesia? A la iglesia se viene ¿a qué? Adorar el lugar, ¿verdad? Sí.
para preparar nuestro corazón y recibir la palabra, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces venimos a la iglesia y quizás el problema no es la casa, es la iglesia. Aquí están los que se quieren y aquí están los que no se quieren, ¿sí? Yo me siento en la orilla aquí para no sentarme en la orilla de la otra hermana porque me cae mal. ¿Ya? Una pregunta, hermano. Ajá. ¿Es igual o lo mismo la disculpa con el perdón? Lo mismo. Son dos cosas importantes. Pero es igual. Porque si usted solo se disculpa, usted se disculpó, pero ahora tiene que también a otra persona perdonarlo a usted. Ahora bien, usted está haciendo eso. Son dos cosas que van de la mano, ¿sí? Yo le puedo pedir disculpas, ¿sí? Pero está en usted si me perdona. Las disculpas, muchas veces lo tomamos como disculpe, perdón, lo lastimé, ¿ya? Pero lo más profundo es cuando nosotros decimos, mire hermano, perdón, lo lastimé, ¿sí? Probablemente la disculpa solo lo veamos como una palabra sencilla, pero el perdón es más profundo cuando en realidad lo hacemos de corazón, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que muchas veces venimos a la iglesia y venimos con un corazón supuestamente dispuesto a adorar, pero yo me sigo sentando aquí porque allá está la otra hermana que me cae mal y mientras está la oración aquí yo estoy viendo si en realidad la otra hermana está adorando. Entonces, pierdo la desconexión total. Solo estoy tocando algunas cositas que sé que me van a ir entendiendo. Ahora bien, Es igual, hermano. Es igual. Perdón con disculpa. sí, o sea, igual en el sentido de que la acción que está haciendo, pero lo que le digo es que la disculpa es como algo sencillo, como decir, discúlpame hermano, pero no es lo mismo que yo le diga disculpas como, perdón hermano, En vez de pedir disculpas, porque en un solo no se pide perdón. porque muchas veces no logramos que eso sea de corazón. Ahora, ya quiero entrar ahí. ¿Qué es lo que dice en Marcos 11:26? Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Ajá. Dice, Él va a pedir que nosotros debemos de pedir disculpas. No, dice perdonar. Entonces, ahora bien, está bien que en el mundo nosotros andamos allá afuera, pedimos disculpas, disculpe, perdón, ya usamos dos palabras, ¿verdad? Disculpe, perdón, y así es. Pero cuando son acciones que son demasiado fuertes, yo no le voy a venir a decir a mi hermano, mire, hermano, choqué su carro, discúlpeme. Hasta la palabra ofende, hermano, porque es así. Está pidiendo una disculpa ya. La acción es lo mismo porque quiero entender que me perdone. Es la causa para pedir perdón. No es que hay que verla, sino en la forma en que yo se la estoy diciendo. O sea, lo que le estoy diciendo, disculpa hermano, sabiendo que he cometido el gran errorazo, yo venía a pedir disculpas cuando en realidad necesito que me perdone. Si yo llevo a usted diciéndole así en este calor allá afuera, disculpe hermano, míreme, le pegué a su carro. Capaz que en el ratito llame a la policía, mire, venga. No culpa calor. Ahora, No culpa calor. el calor o la persona. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo llego, hermano, perdónenme, fíjense que cometí un error? Fíjense que accidentalmente le pegué a su carro. ¿Qué puedo yo hacer? Exacto. Ajá. O sea, la palabra quiere como que significar lo mismo, pero no produce lo mismo. ¿Sí? Hay acciones que sí merecen una disculpa, pero hay acciones que no las merecen. Por ejemplo, a veces nosotros venimos en el bus y a veces topamos con alguien así, le digo disculpe, porque a veces uno, tal vez yo vine, pasé y tal vez toqué el pelo, le hablé el pelo intencionalmente. Entonces yo lo que hago es hermana, o lo que sea, porque vengo camino todo pillado. Disculpe, porque tal vez no lo hice con intención de ganar el pelo. Hay una disculpa. Y es diferente, pero un perdón es cuando nosotros ya dañamos a una persona, después no tenemos que pedir perdón. Hay una gran diferencia. Ahora, ajá. Miren, lo que estamos hablando y está hermoso lo que decimos, pero culturalmente
los percibimos como separados. Escuche. Culturalmente los percibimos como separados. Porque culturalmente nosotros decimos discúlpeme en cositas que pensamos que son chiquitas y decimos perdón en cosas que pensamos grandes. Pero una disculpa es la acción de pedir perdón. Y la disculpa es bonita, porque la disculpa significa quitar la culpa. ¿Ok? Pero yo puedo venir y decirle llorando, discúlpeme, por favor, discúlpeme, y usted va a recibirlo. O puedo decirle, ay, perdón, y usted no va a recibirlo. Entonces, culturalmente, por eso él inicialmente nos dice es lo mismo, pero me da cariño, ¿verdad? Porque como somos misioneros, nos adaptamos rápido a comprender el cambio en la cultura y él se percata inmediatamente que lo percibimos diferente. Puedo decirte gracias por eso, amor, recordemos que es salvadoreño. Entonces, hermana, si yo pido disculpas, me olvido del perdón. no, Así es, clarito. porque quitar la culpa, ¿Por qué no voy a pedir perdón? ¿Quién le pide disculpas? también, ¿Para qué no voy a porque pedir quitar la culpa, quitarle yo la culpa a mi hermano, es perdonarlo. Ahora, yo estoy hablando culturalmente, significa las creencias que nosotros hemos ido adquiriendo de la sociedad, que no necesariamente son ciertas. Y eso puede ser otra prédica, mira, vamos a predicar eso, ¿no? Que no necesariamente, le pongo un ejemplo. Los hombres somos más que las mujeres. ¿Es cierto o es mentira? Culturalmente es una idea de la sociedad que se nos ha dado que no necesariamente es cierta, ¿ok? Porque delante de Dios el Señor dice, ahora ya no hay esclavo, ya no hay jefe, ya no hay esto, y dice, ya no hay hombre, ya no hay mujer, pero sigue habiendo hombre y mujer. Lo que está diciendo es, ya no hay nadie arriba de nadie. Culturalmente adquirimos ideas. Ahora, no vamos a entrar en pleito por la definición. Culturalmente sí usamos disculpas para cosas leves, ¿sí o qué? Sí, ¿verdad? Ok, y culturalmente sí usamos perdón para cosas profundas, ¿sí o qué? Pero cuando alguien viene y le dice perdón, ¿usted qué ve? Usted puede discernir el corazón, ¿verdad que sí, hermano? Yo le puedo decir, ay, hermana, perdona. Pero usted va a decir, es mentira, es el perdón que me está diciendo, hermana. Un ejemplo, le voy a poner. Y aquí voy yo, porque voy caliente, ay, llego allá y agarro a mi señor y le tenés comida, ando en esta palo, a mi gustito le voy a decir, disculpame, hermano, amor, disculpame, que usted que va a sentir bien. No. ¿Cree que lo va a disculpar así? Mientras si yo le pido perdón y llorándole, como usted dice, ahí es diferente. Pienso yo, es de mi forma de pensar. Pero como dice usted que es cultural, Sí, de hecho es cultural en muchas formas, ¿sí? Solamente el énfasis de que él puede ver, él lo dice, me encanta como lo dice, él dice, ay, disculpe, o no, perdóneme llorando. O sea que nosotros podemos ver también el corazón de la gente cuando habla. Puede usted o no puede darse cuenta. Amén. Usted se da cuenta, ¿verdad? Ok, yo me percato, vos me puedes decir a mí, ay, perdóname, y yo voy a decir, perdón del diente al labio. O me puedes decir, perdón en serio, y yo lo voy a distinguir. Amén. Lo que quiero decir es que somos hijos de Dios y también debemos de ver más allá de la cultura y poder discernir si la persona me está hablando desde el corazón o no. Amén. Ahora, estamos hablando de algo bien importante. El mensaje es ¿para quién? Para los que estamos aquí como hijos de Dios, ¿sí? Porque allá afuera se puede entender la disculpa y los perdón de otra forma, pero como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que ya sea grande o pequeño, lo que hemos hecho, tenemos que hacerlo de corazón. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces en la iglesia el conflicto que se vive es que no se crece porque nunca logramos unificar la iglesia, como dice la palabra, juntos unánimes, ¿sí? Que tendríamos que estar todos, ¿verdad? Entonces, no, hermano, es que yo nunca me voy a ver bien con esa persona. No, hermano, es que mire, no me ponga a trabajar con ella porque ella no hace nada. Mire, hermano, es que solo mi excusa tras excusa, y lo que hace Satanás es aprovechar todas estas situaciones para dividir la iglesia, ¿sí? Entonces, lo que quiero hablar es acá, ¿sí? Porque acá, lo que aprendemos acá, lo tenemos que poner en práctica allá afuera, ¿sí? No es lo mismo que vamos a tratar con un cristiano que con un mundano.
Usted sabe cómo se conoce su interior y sabe cómo le van a sacar su indio también, ¿sí? Y ahí es donde en realidad vamos a demostrar quiénes somos realmente. Si somos hijos de Dios o somos del mundo. Amén. Entonces, el perdón produce 3 cosas importantes que yo les he puesto y que sé que pueden haber muchas más, pero quiero que usted se las pueda grabar. Y produce la libertad, produce paz y produce gozo. Esas 3 cosas. Pero antes de continuar, el perdón es una parte tan importante en nuestras vidas y fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Amén. ¿Sí? Amén. Ustedes han escuchado acerca de liberaciones, de falta de perdón, de maldiciones generacionales. Posiblemente lo haya escuchado, pero ¿qué es lo que pasa? Miren, yo he escuchado historias de que alguien del pasado mató a su hijo y el hijo se vengó del otro y se viene vengando y hasta que vienen arrastrando el pecado del pasado, y esa maldición los acarreó hasta el presente. Y miren, yo lo tengo por hecho, lo he visto en mi familia, familias que no se hablan porque alguien hizo mal a otro, y cuando dicen invitemos a tal, no, ¿por qué? Es que vieras que te tengo que contar la historia de que en el pasado pasó esto. Pues chicas, pero ya pasó en el pasado y mantienen la discordia, ¿sí? Miren, les voy a poner un ejemplo muy duro que lo vivió mi familia, de hecho mi mamá. Mi mamá creció en una familia donde su papá prácticamente todos los días siempre llegaba con un machete a pegarle a mi abuela y al que se le cruzara. Mi mamá siempre se escondía debajo de la cocina, de esa de barro que hacían, y ahí se escondía para que no la encontraran a mi abuelo. Y ella lo que hacía muchas veces es llevarse a sus otros hermanos pequeños para los cafetales, para ir a dormir ahí mientras mi abuelo se le pasaba lo borracho. Pasaron los años y ella pudo salir de esa casa para poder ir a trabajar a la capital. Y por mucho tiempo ya no logró ver a su papá. De hecho, que cuando regresa a la capital, su papá se había ido con otra mujer. Ya había hecho otra familia, entonces ya las cosas cambian y todo, ¿verdad? Pero los chiquillos, mis tíos más pequeños, extrañaban a su papá, pero no habían vivido lo que mi mamá y sus otros 2 hermanos anteriores habían sufrido con mi abuelo. ¿Qué pasa? Con el tiempo crecieron, se hicieron adultos, mi mamá se casa, me tienen a mí, tienen a mi hermana y a mi hermano. Pero en ese tiempo mi papá empieza a desistir y Lidio debería de ver a su papá. Y ella decía, no, ¿para qué lo voy a ver? Y él insistió por 3 años, insistiendo, Lidio, vaya a ver a su papá. No, ¿para qué lo voy a ver? No quiero verlo, ni en pintura lo quiero ver, decía ella. Y hubo un momento en que mi mamá empezó a crecer espiritualmente, empezó a ser líder de las mujeres de la iglesia y todo, ella empezó a crecer. Pero mi papá, aún no siendo cristiano, le decía, Lidio, debería de ir a su papá. Y él, no. Al cabo que llegando a estas fechas de diciembre, mi mamá se acerca a mi papá y le dice, mire, José, ¿cree que me puede hablar de mi papá siendo que Dios me está diciendo que vaya a verlo? Y le dice, bueno, vamos mañana si quiere. Y bueno, está bien. En eso, mi mamá ya había estado sintiendo, no ese día, había estado sintiendo por una semana de ir a visitar a su papá. El día que mi mamá va a salir a visitar a su papá, llega uno de mis tíos y llega con una cara asustada y llama a mi mamá. Y yo estaba prácticamente a la puerta también con ella y solo escucho que le dice, hija, tu papá no te va a dar. Mi mamá cayó al piso con aquel dolor en su corazón. Una, porque ella quería pedirle perdón a su papá. Ella quería pedirle perdón. Ella quería ser libre. Aunque ella no tuvo que haber, no hizo el daño a su papá, sino que su papá, ella quería pedir perdón.
Y mire qué fuerte, porque en realidad ese día mi papá solo le dijo: Lidio, aún no es tarde, usted puede perdonar ahora a su papá. Usted tiene que ser libre de lo que él le hizo. Mi papá no era cristiano, ¿sí? En ese tiempo. Y le estaba diciendo una verdad tan fuerte que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de perdonar todavía, o de ir a hablar con esta persona y pedirle perdón, y no lo hacemos aún en vida, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que ese óxido, esa punta se va a ir creando y haciendo tan fuerte y tan grande que vamos a aparentar estar bien, pero por dentro estamos todos oxidados. ¿Por qué? Porque el oxidado que está adentro no solo está comiendo el espíritu, está comiendo el alma, está encerrando al corazón, está cerrando al alma a que el Espíritu Santo no llegue a su corazón para que pueda ministrarlo también a usted. Y muchas veces solo logramos llorar y llorar y llorar, pero no accionamos para poder pedir perdón o ser libres de ese perdón o la falta de perdón. ¿Por qué? Porque el odio sigue tan dominando que no rompemos esa barrera. Yo le decía hace unos meses que todavía estábamos en Ecuador, mi esposa le dieron un libro de liberación y empezamos a orar y yo me doy cuenta que cuando estamos hablando acerca de la liberación de perdonar, menciona ahí que hay que decir los nombres y yo me empiezo yo perdoné a todos, pero yo soy libre. Y mire, cuando empiezo el Espíritu Santo a revelarme a quién debo perdonar, me doy cuenta que yo no había perdonado de corazón a mi papá. ¿Cuántos años no han pasado de que mi papá ya reconcilió? Más de 11 años y yo no me había perdonado de corazón. El día que él reconcilió, nos mandó a llamar y nos dijo: hijo, yo quiero pedirles perdón por todo lo malo que le he hecho. Lloramos, lo abrazamos, oramos y todo. Yo pensé que lo había perdonado, pero cuando yo estoy haciendo esa oración, se me empiezan a cruzar todos los cables que dice: él te enseñó a hacer esto malo, él te enseñó a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y empiezo a sentir aquel odio de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento yo le digo: pero papá, yo quiero perdonar, bueno, a Dios, pero yo digo: papá, quiero perdonar a mi papá terrenal y quiero ser libre. Hermano, la acción de perdonar, lo primero que produce es libertad. Cuando usted perdona a alguien, usted va a sentir que las cargas que tenía encima se le van a caer. Porque producen cargas, producen un peso que muchas veces usted no se lo va a poder quitar solo con una palabra. Usted tiene que accionar y decir: yo quiero hacer esto de corazón. Y mire, llega el momento en que usted se siente hasta libre, hasta para danzar, que cuando empiezan a cantar aquí, que somos libres para correr, que somos libres para danzar, para cantar, entonces usted está sintiendo aquello que está fluyendo en su cuerpo. Pero no solo va a ser una liberación de su cuerpo, sino también de su espíritu. Yo estaba viendo algo que... Hermano, sí. Yo quiero aprender sobre el perdón. Pregúntenle. Entonces, ¿qué sucede si yo voy a pedir perdón a alguien que sea que me haya ofendido, que yo le ofendí, y aquel se cierra y dice no? ¿Qué puedo hacer? Como dijo la hermana, voy a gastar mis zapatos que está leyendo allá. No. Pero él es libre, ¿verdad? El delante de Porque Dios está usted libre. fue libre. Esa es mi pregunta. Ya, usted fue libre. Por eso les dije al inicio, ahí está quien quiere recibir el perdón, pero yo voy a ser libre a pedirle perdón. ¿Ya? Usted va a quitar su carga de ese encima. El otro, si es hijo de Dios, va a tener que reflexionar también, porque ya le pidió perdón de corazón. Y si él no quiere aceptar ese perdón, no es que él no lo ha hecho de corazón, sino que el odio que siente en mi interior quizás no solo fue lo que él hizo, sino lo que yo estoy arrastrando de mi pasado también. Porque no solo estoy esperando la disculpa de un hermano, estoy esperando la disculpa de todos los demás que me han hecho daño.
¿Ya? Entonces mi corazón está tan dañado que aunque la persona que se haya acercado a pedirme perdón lo ha hecho de corazón, no lo voy a aceptar. Porque hay remordimiento. Entonces, ¿por qué muchas veces se le dice, tiene que ser libre de esa falta de perdón? Porque tiene que ser libre. ¿Sí? Le tiene que producir libertad a usted, porque cuando usted lo vea, usted lo va a seguir saludando normalmente. Porque en usted ya hay libertad. Ahora bien, ¿qué es lo que produce más también? Produce paz. ¿Sí? Usted va a andar tranquilo, porque yo ya le pedí perdón y lo hice de corazón. Tú lo sabes, Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Entonces, diferente va a ser el que usted lo vea y diga, ay, sabes que yo no le pedí perdón de corazón, todavía siento eso, que no quiero ni ver, pues. No lo hizo de corazón. Dígame. Y quiero hacer un comentario al respecto a lo que dice el hermano. Yo pasé una situación para que un muchacho que trabajaba, él es esposo de una tía mía, él también trabaja la soldadura. Un día me dijo que hiciéramos un trabajo mitad y mitad. En la mano de obra, mitad él y mitad yo. Cabal. Él me dijo cuánto iba a cobrar, cobró lo que iba a cobrar. Cuando yo menos acuerdo, yo hacía haciendo en mi mente cuánto me tenía que dar. 7.500, 7.500. Y para no alargar el cuento, me dio 5.000 a mí. ¿Verdad? Él se quedó con más. No les voy a mentir, vive Jehová, me sentí muy mal. Como 2 meses no le hablé, pero había un dolor en mi corazón que yo le decía a mi papá no es cristiano, le quiero pedir perdón a don Luis. Y me decía mi papá, ¿para qué, hijo? Más bien si él fue el que le robó. Pero yo con aquello en mi corazón que a mí no me dejaba, mi papá que él dormía tranquilo y hasta se levantaba tarde, yo no dormía a gusto. Un 31 de diciembre del año que pasó, dije yo, esto no va a continuar más, no es posible que yo siga con esto. Yo llegaba a la casa de mi mamá, porque ellos viven ahí mismo, todo el solar es grande, y le digo yo a mi mamá, le voy a pedir perdón a uno, dice, no me siento bien. Hijo, usted va a la iglesia, del ejemplo, está bien, ¿no? Mire, hermano, no le voy a mentir, cuando yo, era él que tenía que pedirme perdón a mí, pero como yo tengo a Dios en mi corazón, yo le pedí perdón a él. Hermano, cuando él me dice, está bien, yo esperaba tu perdón de vos, me dijo. Oiga bien, está bien, me dice, sentí extraño que usted no me hablaba, me dice, si nos llevamos bien, me dice. No, don Ulises, le ofendí, perdóneme. Yo llorando, hermano, discúlpeme, no quiero seguir más con esto. Y después a los días, ¿sabe qué estaba contando él? Tuvo que pedirme perdón, me hablaba, tuvo que pedirme perdón. Y yo me di cuenta de lo que él andaba contando. Pero en mi corazón estaba tan tranquilo que sentí como que me quitaron una carga, como un carro en la espalda. Me lo quitaron, yo me sentí tan tranquilo que el Señor. Entonces es la diferencia de que uno pide perdón, pero para que la persona. Pastor, y cuando no me piden perdón, y les pasa eso, yo también perdono. Mi deber es perdonar. Mi deber es Con perdonar. perdón o sin perdón. Sí, ahora vamos hablando poco a poco. Y fíjense qué bonito que lo que toca él. El perdón se abarca tanto en que como el que recibe como el que pide, ¿sí? Y es tan hermoso porque lo que le estoy diciendo es que aunque a usted le haya hecho daño y usted pide perdón, ¿quién necesita ser libre? Yo, ¿verdad? Usted, ¿sí? ¿Quién necesita la paz? Yo, ¿sí? ¿Quién es hijo de Dios? Yo. ¿Quién tiene que dar el primer paso? Yo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, ahorita que dijo el hermano Anderson esa historia, me pasó lo mismo también. Y mi esposa es testiga, que hablaron como no tienen idea de nosotros y inventaron un montón de cosas. Y yo le dije a mi esposa, vamos de este lugar. Agarramos el carro, ¿verdad? Salimos del lugar y yo llorando a mares, como dicen, ¿verdad? En el carro. Y de repente se cambia la canción que llevamos en la radio y empieza a hablar acerca de que Dios tiene el control. Y bueno, ella me va traduciendo la letra, ¿verdad? Porque yo no sé mucho inglés, pero cuando ella me lo está traduciendo, siento que Dios me lo está diciendo al oído. Y yo detengo el carro y en ese momento yo decido perdonar a la persona. Y yo me siento libre
Y nos fuimos a comer y todo, ¿verdad? Felices y todo, regresamos felices y todo. Pero cuando yo voy y me acerco a esta persona para pedirle perdón, me pasa lo mismo que dice él. Y me dice, pero que si yo no te he hecho nada, me dice, así, es que yo nunca te he hecho nada, me dice, y yo no sé por qué me dejaste de hablar, ni sé por qué. Mire, en ese momento yo le dije, mira, yo solo venía a pedirte perdón, quiero salir de esta carga. Le agarré la mano y le dije, Dios te bendiga, quiero que en realidad esto no llegue a más, así que nos vemos. ¿Ya? Mire, pero cuando yo hice eso, lo hice con el deseo no de faltarle respeto a él, sino de ser libre. Y yo fui libre porque en realidad, mire, ¿qué pasa? Que cuando nosotros decidimos, ahí viene esta acción, cuando yo decido perdonar a alguien que me ha hecho daño a mí, la liberación es más grande para mí todavía, porque la otra persona se va a ofender tanto que yo estoy feliz. Y le tocan dos cosas a él, contentarse y hacerse liberado también, ¿verdad? No aceptó el perdón. Sí, no aceptó el perdón. Pero mire qué bonito, porque aquí viene una acción tan hermosa que dice su palabra, mía es la venganza. ¿Verdad que la acción de perdonar no quiere decir que yo también voy a llegar y como lo vi solo, le metí la zancadilla para que tropiece también, ¿verdad? Ya le pedí perdón, pero mi acción es quererlo ver caído. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a pedir perdón a una persona, tengo que hacerlo, tal como dice su palabra en Salmo, con misericordia. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Amén. Perdón, hermano, disculpe la pregunta. El perdón no es para hacerla sentir mal. O sea, como para allá, que persona debe ser más bien para reconciliar. Exacto. Entonces, si yo lo hago para hacerlo sentir mal a él, no estoy haciendo nada entonces. Una vez alguien me fue a pedir perdón y me insultó. Es que vos sos una, mira, te quiero pedir perdón, pero hice esto porque vos sos aquí y vos sos allá, y yo me quedé así. Cometemos el error de hacer eso, ¿sí? No, pero lo que ella dice es cierto, porque a veces hay gente que lo usa como una excusa para venir y decirte lo que tienen ganas de decir. Exacto, ¿sí? O sea, creamos una excusa o buscamos el perdón para crear una excusa para poder decir lo que sentimos en nuestro corazón. Entonces no estás pidiendo perdón. Entonces no estoy pidiendo perdón. Aunque tengo que perdonar siempre de verdad. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ya perdonamos, primero sentimos libertad, segundo sentimos paz, pero luego debemos de sentir gozo. ¿Gozo de qué? De que Dios me hizo libre. ¿Sí? Que Dios me hizo libre para poder ir allá afuera y decirle al mundo, mire, Dios me perdonó a mí, yo lo perdono a usted, tranquilo. ¿Sí? Siga con su vida, yo sigo con mi vida, felices y contentos, como dicen así. Pastor, en el caso del hermano Anderson, lo que él cuenta, la persona a la que él le fue a pedir perdón, lo que tuvo fue una actitud de orgullo. Exacto. O sea que cuando también se nos pide perdón y tenemos esa actitud, no viene a pedir perdón, es una actitud de orgullo, de soberbia. O sea, hay Y que no permite aceptar la disculpa o el perdón, en serio, ¿sí? Porque el orgullo lo que está haciendo es a mí cerrándome, que él sea libre, pero yo me sigo encerrando en mi orgullo y no recibí la disculpa. Aunque créanme, que el que está diciendo, mire, me vino a pedir disculpa, sabe muy bien el daño que ha hecho también, ¿sí? Siempre lo va a saber. Hay algo que quisiera compartir de tu historia, ¿puedo? ¿Sí? Sucedió algo que a mí me impactó cuando, ese sí lo puedo decir en el micrófono, eso no me da pena, pero es que quiero contarles que cuando él fue y él no pidió perdón porque el otro habló de él, le dijo, te perdono porque te guardé rencor por esto y esto que me dijeron que hiciste. Y el otro dijo, no, nunca lo hice, bueno, pero yo te quiero decir que te perdono y te quiero pedir perdón porque te guardé rencor. Y al final resultó que sí era cierto, que sí había hablado de él. Pero ese no es el punto, sino lo que sucede después. Cuando yo perdono, yo ya no estoy guardando rencor, porque el rencor es una forma de venganza.
yo entonces ya suelto eso de mis manos y entra en las manos de Dios en acción. Entonces sucede lo que él nos decía: a mí es la venganza, yo te vengaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y yo vi eso suceder, y voy a contarles, esto nos dolió, nosotros lloramos después por ello. Primero que lloramos porque nos hicieron llorar, y después que lloramos por lo que le sucedió. Es que él cayó en un pecado, su pecado fue descubierto. Esta persona también era un misionero que fue expulsado. Tuvieron que regresar corriendo a su país. Fue un problema tan grande. Y en medio de ese problema grande había una autoridad, porque él habló mal de él con la autoridad. Y la autoridad le dijo a él: mire, usted nunca va a ser mejor que esa persona. Y, o sea que creyó las palabras de la otra persona. Y después de que sucedió todo esto, vino la autoridad a él y le dijo, Edwin, le dice, verdaderamente usted está arriba de esa persona. Y le pidió disculpas también, ¿verdad? Por haber creído lo que se le había dicho después de X o Y cosa. Pero lo que me llama a mí la atención fue, a nosotros nos dolía, después llorábamos más bien sintiéndonos mal por lo que le había pasado a la otra persona, pero entendimos ese día la importancia de permitir que Dios obre, porque una vez expuesta a la situación de esta otra persona, en la que no tuvimos nada que ver, hermanos, una vez expuesta, ahora esa persona está recibiendo ayuda, está en consejería, está siendo transformada. El castigo le ha ayudado, ¿verdad? Porque ya no tuvo más para dónde esconder la situación. No le voy a contar el detalle, si usted quiere el chisme completo, pero no. Entonces, pero él, de ahí en adelante, no solo eso sucedió, sino que a él le habían quitado unos cargos que él tenía por lo que la otra persona hablaba, que era mentira. Y luego le dieron esos cargos y luego le dieron otros. Y miren, yo tendría para contarles cómo el Señor lo ha ido levantando su testimonio, le ha ido restaurando. Y lo que yo aprendí fue que cuando yo decido perdonar, entonces el Señor obra. Viene lo que Él decía en nuestras vidas, libertad, paz, y te falta una, ¿verdad? Lo que Él decía en nuestras vidas, pero que también el Señor adereza mesa para usted en frente de sus enemigos. Amén. Porque ya lo dejé en sus manos, entonces Él puede actuar. Y me impacta, no sé, yo quería contar esta parte de tu historia porque realmente a mí me impacta cómo el Señor levantó tu cabeza. Porque yo nunca había visto a alguien tan intencionalmente querer tratar mal a alguien, y eso me sorprendía. Y ver tu actitud de humildad. Yo recuerdo el día que me dijo, amor, yo le voy a pedir perdón, y yo le dije así como, vos no lo ofendiste. Y él me dice, no, amor, yo le voy a pedir perdón, y lo empieza a sentir el Señor. Él dice así, ve, entonces el Señor te lo ha dicho, ve. Y después de eso vino su restauración. Entonces yo estoy impactada, y yo creo que eso no es, le sucedió al hermano Edwin. Yo creo que eso le va a suceder a usted y a mí también. Lo creo. Amén. Ahora, para cerrar este tema, podemos seguir hablando si usted quiere más después, pero quiero que usted también logre comprender lo que pasó acá, que a la hora de pedir perdón, sí, yo fui libre, sentí paz, sentí gozo, pero a la hora que dice mi esposa de que Dios tuvo su venganza con esa persona, nosotros no nos alegramos por lo que pasó, sino al contrario, oramos para que él pudiera también tener una restauración en su vida con su familia. Hermano, no somos quienes para juzgar ni alegrarnos del mal de otro. Amén, amén. No podemos hacer eso, porque Amén. si yo pido perdón, en vano yo pedí perdón para poder ver el mal a otro. ¿Sí? Amén. Entonces mi misericordia tiene que ser tal como la misericordia de Dios me tiene a mí. Amén. ¿Sí? Amén. Miren qué bonito. Termino con Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Cristo. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que si usted en esta mañana está esclavizado en esa falta de perdón, yo le digo ahora, por favor, pida perdón, reciba el perdón, acérquese a esa persona. La Biblia nos dice, mire, qué bonito es, porque también nos dice que si usted necesita pedir perdón y la otra persona no quiere como resolver el problema o que está pasando, dice, llame a otro, ¿sí? Para que le sea testigo de que usted pidió perdón. Y si el otro necesita que no le acepte el perdón, mire, unos 3 más,
mire, yo enfrente de él le pido perdón por lo que pasó y pasó. Pero usted va a quitar su carga, va a estar libre, va a tener paz y va a tener gozo. Amén. Amén. En esta mañana yo solo quiero que incline su rostro. Y quiero que en esta mañana el Espíritu Santo le revele a ustedes a quién debe perdonar. ¿Sí? Si usted en esta mañana quiere perdonar a esa persona, hágalo de corazón y acérquese a esa persona si el Espíritu Santo le dice que debe acercarse a esa persona. ¿Sí? Y siéntase libre para poder decirle, Señor, yo perdono a esta persona. Oramos, Señor. Aleluya. Sé que tú estás presente en este lugar, que el Espíritu Santo está presente en este lugar. Creemos firmemente, Señor Jesús, que tú eres un Dios piadoso, un Dios que tiene mucha misericordia, que aún no nos estás juzgando, que aún tienes ese corazón de perdonar, Señor Jesús, nuestros pecados. Padre, pero en esta mañana, por favor, Espíritu Santo, revela a cada uno a quienes deben de perdonar, de quién deben de recibir la disculpa, porque quizás ya se disculparon tanto y no quieren aceptar la disculpa o el perdón, Señor Jesús. Yo te pido, Padre bendito, revélale, Señor Jesús, en esta mañana con nombres y apellidos, Padre Celestial, que ellos puedan saber a dónde ir, cómo dirigirse, qué palabras usar, Señor Jesús. Y quizás, Padre bendito, que tú pongas palabras en ellos para que su perdón sea de corazón, un perdón, Señor Jesús, que venga de ti, Señor Jesús, con misericordia. Padre bendito, que en esta mañana se sientan libres para adorarte también en todo tiempo, que puedan recibir la paz que están necesitando en sus hogares, en su vida espiritual, en su caminar, Señor Jesús, que sientan el gozo, Señor Jesús, en su vida de poder ser libres para levantar sus manos y decir, gloria a ti, Señor Jesús, soy libre en ti mismo. Padre, tú tienes ese corazón tan grande con nosotros, que enviaste a tu único Hijo a morir en la cruz de Calvario por nuestros pecados y nos perdonaste. Rompiste ese velo que nos dividía, que no nos permitía acercar libremente a ti, y ahora podemos acercarnos a ti, pero necesitamos ser libres de todas estas ataduras, de maldiciones generacionales, de la falta de perdón, de quizás de muchos años que se han venido creando, Señor. Necesitamos ser libres. Necesitamos esa paz que solo tú la das, esa libertad que solo tú la das, ese gozo que solo tú la das. Señor, muchos quizás ahora hasta tienen vergüenza de hablar en lengua, Señor Jesús, como te pasó a mí, Padre bendito. Porque no podemos quizás tener la cara suficiente de llegar a tu presencia y pedirte perdón. Porque también te necesitamos, Señor Jesús, y no sabemos muchas veces cómo pedir perdón. No sabemos cómo acercarnos a ti y decirte perdón, Padre, porque me hice daño. Perdón, Padre, porque me alejé de tu presencia. Perdón, Padre, porque quizás la solución fue alejarme de la iglesia en lo que yo pensaba. Perdón, Padre, porque en realidad me desvié de tu camino. Sea libre para volver a hablar con el Padre en esta mañana y digan, Señor, yo en serio quiero ser libre, quiero acercarme a tu presencia, quiero acercarme hacia ese trono, Padre bendito,
voz, por no escuchar al Espíritu Santo. Pero en esta mañana yo quiero que quites toda sordera, Padre bendito. Que quites, Señor Jesús, todo aquello que impide escucharte, Padre bendito. Quita todo aquello, Señor Jesús, que estorbe en mi vida, Padre bendito. Todo aquello espiritual que haya metido, lo reprendo en el nombre de Jesús. Toda hipocresía, todo egoísmo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús Todopoderoso. Jesús, tú tienes el control en esta mañana, Espíritu Santo. Tú tienes el control en esta mañana. Yo te pido, haznos libres, Señor Jesús, de toda atadura, Señor Jesús. Si alguno, Señor Jesús, se siente atado a algún pecado, en el nombre de Jesús, esas cadenas, Señor Jesús, son rotas, Padre. Son libres, Señor Jesús. Son libres, Padre. Sé que el Señor le está poniendo nombres en su mente en este momento. Y yo solo le digo, dígale, Señor, yo perdono a esta persona. Yo perdono a esta persona y soy libre en esta mañana. Soy libre en esta mañana. Soy libre en esta mañana. Yo perdono en tu nombre poderoso a esta persona. Yo soy libre. Si el Señor te está diciendo, acércate a esta persona, acérquese. Acérquese y pida el perdón y sea libre. Porque va a tener la paz y el gozo que solo Cristo la puede dar. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor Jesús. Sé que alguno Dios le está hablando en esta mañana y la está haciendo pensar en el pasado, en lo que sus papás les hizo a ustedes. Quizás alguno fue abusado, quizás alguno fue maltratado físicamente, verbalmente, y aún sientes ese odio con tu padre o tu mamá o tu tío o alguien cercano a tu familia que quizás cometió algo imperdonable para ti. Pero sé libre en esta mañana, porque lo imperdonable a ti se hará libre ahora. Te hará libre ahora para poder recibir lo que Dios tiene para ti. Y diga a Dios, yo quiero ser libre, en serio. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Espíritu Santo, yo sé que esto es para más. Todo el día quizás van a pensar en eso, Señor Jesús. Pero yo te pido que cada momento en que yo piense en que deben de perdonar a tal persona, puedan hacerlo libremente, Señor Jesús. Sé que este día va a terminar en disculpas, en perdón, en aceptar el perdón, Padre. Pero que el Espíritu Santo los dirija hacia lo que tienen que hacer. Si esa persona no está cerca de ti, toma tu celular también y puedes escribirle y pedir perdón. Puedes llamar a esa persona y decirle perdón por el daño que te he hecho. Tenga un corazón misericordioso. Tenga un corazón de amor. Porque recuerden que aunque somos hijos de Dios, nuestro testimonio también puede hacer que salvemos a las personas allá afuera por el simple hecho de pedir perdón. Tenga un corazón misericordioso para las almas allá afuera. No hay una excusa, pero recuerde que ellos están en el mundo y usted está en un lugar seguro con Cristo. Y tiene que ser libre para poder quitar ese egoísmo y poder ver con amor a esta persona para que también pueda llegar a ese lugar seguro. Con amor, con cariño. El Padre le recuerda que usted es su hijo, su hija. Y Él no lo ha dejado solo. Él tomará su palabra, su petición. Deje que Él haga suya la venganza. No la tome usted.
y sean libres, porque Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios no se queda con los brazos cruzados. Señor, terminamos ese tiempo, Padre, pidiéndote que la restauración, Señor Jesús, en la vida de cada uno de mis hermanos sea genuina. Que la restauración, Señor Jesús, que va a producir el perdón, Señor Jesús, sea para poder caminar firmemente en tu palabra, Señor Jesús. Que ahora al venir a este lugar, Señor Jesús, nos sintamos libres en poder recibir tu palabra y alabarte con libertad, Señor Jesús. Padre bendito, que mis hermanos vayan a sus casas con una paz, con una libertad, con un gozo, que puedan compartirlo con su familia. Padre bendito, que no pierdan la bendición por una molestia, por un enojo, Padre bendito. Que ellos sean humildes, sabios, Señor Jesús, en accionar, Padre bendito.